A lo largo de la historia, la tarea de vigilar ha sido un elemento esencial para todo ejército en tiempo de guerra. Y esta importancia vital de vigilar se veía con toda claridad en medio de los horrores de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo por el uso abominable de ataques químicos. Y el peligro de los ataques químicos y gases era que podrían traer muerte y ruina, pero sin hacer ningún ruido, sin dar ningún aviso de su presencia. Esa arma de guerra podría infiltrar silenciosa y sigilosamente y causar daños horribles. Y la única protección fue por la vigilancia de centinelas que podrían ver y detectar el gas y advertir de su presencia y peligro. Y la vigilancia de esas centinelas fue de vital importancia, no solo para protegerse a sí mismos, sino a todos sus compañeros en el campamento que protegían. En la iglesia también es vital vigilar, no por ataques químicos, sino por ataques espirituales, y en particular los ataques de los falsos maestros y la falsa doctrina que como gas insidioso puede infiltrar en la iglesia y causar daños horribles. Y por esto las advertencias contra los falsos maestros que traen estas falsas enseñanzas son prevalentes en las escrituras y se centran en un llamado de vigilar. En Mateo 7:15, por ejemplo, nuestro Señor nos llama a tener cuidado diciendo: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús aquí declara con certeza lo que va a suceder y lo que está sucediendo ahora, que habrá falsos maestros. Y no dice que ellos quedarán en la esfera del mundo, sino que vienen a vosotros, estarán entre los creyentes dentro de la iglesia. Pero esos no vendrán abiertamente, con falso maestro escrito en su frente. Jesús dice que vendrán con apariencia de ovejas, de cristianos sinceros. Darán la apariencia de que pertenecen a Cristo y aman a Cristo, pero por dentro son lobos rapaces que solo quieren devorar las ovejas. Y es precisamente este engaño, esta decepción, que requiere que la iglesia tenga cuidado y vigile. En 2 de Pedro 2:1, el apóstol también advierte de lo sigiloso que son los falsos maestros, diciendo que habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Encubiertamente obrarán en secreto. Pablo dice lo mismo en 2 de Corintios 11, cuando nos recuerda que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, y así no debe sorprendernos que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, que pueden parecerse muy religiosos e incluso ejemplares como seguidores de Cristo, pero dentro no son nada sino fraudes y siervos de Satanás. En la segunda epístola de Juan, que hemos estado estudiando, el apóstol también escribe de este peligro y del engaño de los falsos maestros. Mirad conmigo versículo 7 de esta carta. Dice: pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Juan nos advierte que de la presencia y del peligro de los falsos maestros, que son muchos y que son engañosos,
trayendo una falsa enseñanza acerca de Cristo. Y por esto Juan incluso llega a llamarlos anticristos. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, nos va a llamar a vigilar, a tener cuidado ante estos falsos. Y realmente esto es chocante. Pensar que este discípulo amado, el apóstol del amor, Juan mismo, podría llamar a otros anticristos y llamar a los creyentes a vigilar contra ellos y no recibirlos. Esto es chocante. Y es tan chocante porque contrasta tanto con la falsa noción de amor que prevalece en la sociedad y penetra en la iglesia, diciendo que el amor consiste en aceptar y aprobar a todos y a todo. Y este concepto falso del amor ha llevado a muchas iglesias a adoptar prácticas en las cuales no importa lo que otros hacen, no importa lo que creen, la iglesia simplemente debe recibir a todos que pasan por las puertas de la iglesia a la comunión de la iglesia y deben recibirlos como hermanos en Cristo. Y con frecuencia se usan refranes como lo que importa es el amor, no la doctrina. Y en nombre de este supuesto amor y para no ofender, no confrontan, no preguntan, no se preocupan por la sustancia, la doctrina de los que se incorporan a la iglesia. Enfatizan el amor y no la verdad, y por esto no vigilan por la verdad. Pero en versículo 8 de esta carta, el apóstol Juan nos muestra que el verdadero amor hace todo lo contrario, porque el amor y la verdad siempre van mano en mano. Y así el verdadero amor siempre rechaza la falsa enseñanza y vigila por la verdad. Vamos a leer los versículos 7 al 11 de esta carta y luego nos enfocaremos en el versículo 8. Segundo de Juan 7 dice: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. En esta carta, Juan escribe a esta señora escogida y sus hijos para ayudarles a saber cómo amar en la verdad, conforme a la verdad. Y nos acordamos de que estos creyentes estaban mostrando amor ya, pero como tantos hoy en día lo hacían indiscriminadamente. Estaban, sí, buscando obedecer el mandato de amar e incluso recibiendo a extraños en nombre del amor. Pero Juan escribe para advertirles del peligro de no amar en verdad, un peligro que vino por la presencia de los falsos maestros. Y les advierte diciendo en versículo 7 que muchos engañadores, muchos anticristos han salido al mundo, pero es en respuesta a la presencia de estos anticristos que en versículo 8 nos mostrará cómo el amor en verdad responde ante el peligro de estos falsos maestros, proclamándonos que el amor en verdad vigila. Como centinela alerta, el amor en verdad vigila
contra la falsa enseñanza. Y así quiero que veamos en versículo 8 3 razones por las cuales debemos ser vigilantes contra la falsa doctrina. 3 razones por las cuales debemos ser vigilantes contra la falsa doctrina al aplicar el amor. Primero, vemos el precepto de vigilar, que al amar a otros debemos vigilar porque es un precepto. Versículo 8 nos muestra este precepto cuando nos manda tened cuidado. Literalmente, mirad, prestad atención. Es el mismo verbo que Jesús usa en Marcos 13, versículo 5, cuando dice, mirad, que nadie os engañe. Y unos pocos versículos después se traduce, estad alerta. Juan nos da un llamado a vigilar. Y aunque en estos ejemplos el llamado es a mirar a otros y a lo que hacen otros, aquí Juan dice literalmente, miraos a vosotros mismos. No nos llama a enfocarnos en los demás, ni a mirar a los demás. Su llamado es a mirarnos a nosotros mismos, a cuidarnos a nosotros mismos, porque Juan sabe que la mejor protección del peligro de los falsos no es enfocarnos en los falsos, sino en la verdad. Y la ilustración clásica de esto es la realidad que la mejor manera de detectar la moneda falsa es por conocer minuciosamente la verdadera. Es saber todo detalle de la moneda, la mezcla de metales, las peculiaridades de esa ceca y año, su grueso, su anchura, la colocación de cada letra y línea, incluso su peso y cómo se siente en la mano. Y lo estudias con tanto detalle y con tanta frecuencia, la tienes en tu mano una y otra vez para que cuando una falsificación pase por delante, sabes en un instante, esto no es verdadero, es una falsificación. Y es así también con la falsa enseñanza. Hay muchos que pasan sus días estudiando los falsos maestros, viendo videos de los falsos maestros e incluso haciendo sus propios videos refutando a los falsos maestros. Pero Juan nos indica aquí que esta no es la mejor manera de protegernos de los falsos maestros. Es por cuidarnos a nosotros mismos, estudiando la verdad y familiarizándonos con la verdad. Nos protegemos de los falsos por tener la verdad en nuestras manos, con tanta constancia, con tanta frecuencia, para que cuando aparezca la falsa enseñanza, la podamos detectar y rechazar en un instante. Y si queremos entonces protegernos de la falsa enseñanza, Juan aquí nos manda mirar a vosotros mismos, vigilad por vosotros mismos, conoce la verdad, estudia la verdad, ten la verdad en tus manos todos los días, sé un experto en la verdad, porque así podrás detectar a los falsos maestros, podrás percibir a los falsos hermanos. Y cuando uno entra en la iglesia trayendo otra enseñanza, sutilmente torciendo la verdad, podrás identificarlo. Y Juan te manda a vigilar así, con tal constancia, porque como nos ha dicho en versículo 7, muchos engañadores han salido al mundo. Los soldados pueden dormirse en tiempos de paz, pero lo que Juan quiere
que sepamos aquí es que las bombas están cayendo ya en la guerra espiritual. El creyente está ya en el campo de batalla, en las trincheras, y hay muchos engañadores, muchos anticristos, muchos falsos en el mundo. Y Juan escribe para recordarnos que en nuestro deseo de mostrar amor, en esta práctica del amor, a la misma vez que amamos, hemos de vigilar, porque hay un peligro presente y constante de parte de los falsos hermanos y falsos maestros. Y entonces, si amamos a nuestros hermanos, tengamos cuidado, porque existen riesgos grandes si no tenemos cuidado. Y amar sin la verdad traerá consecuencias graves. Si no vigilamos por la verdad en nuestro amor, hay gran peligro. Y es justo ese peligro que vemos en la segunda frase, donde Juan nos muestra una segunda razón por la cual debemos ser vigilantes contra la falsa doctrina, y es el peligro de no vigilar. Primero el precepto, segundo el peligro de no vigilar. Cualquier persona que haya hecho un proyecto trabajando con las manos en casa sabe las consecuencias de no prestar atención. Hace unos años yo trabajaba remodelando casas y me acuerdo como en cierto trabajo poniendo azulejo en un aseo, mi jefe y yo estábamos hablando y estábamos muy distraídos, y no fue hasta después de poner ya varias hileras de azulejo que nos dimos cuenta de que habíamos perdido el nivel, que estábamos colocando los azulejos en un diagonal sutil, pero también notorio. Y como resultado, tuvimos que quitar todo el azulejo, y esta falta de atención resultó en pérdida de los frutos de nuestro trabajo. De la misma manera que Juan dice que en la aplicación de nuestro amor, si no vigilamos contra la falsa enseñanza de los engañadores, corremos el peligro de sufrir pérdida de los frutos de nuestra labor. Mirad conmigo versículo 8 que dice: tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado. Juan nos dice que el peligro de no vigilar es perder. Y aquí algunos dicen que Juan está hablando de perder la salvación, que se trata de ser seducidos por los falsos y apartarse de Cristo perdiendo la salvación. Pero hay varios problemas con esto. Primero, que Juan y sus colaboradores no lograron, literalmente la palabra es obraron, la salvación de estos creyentes. Fue la obra de Dios. Pero segundo, las escrituras enseñan que la salvación no se pierde. E incluso Jesús usa esta misma palabra pérdida en Juan 6:39 para decir que Él no perderá a ninguno de los suyos en el día final. Cristo nunca pierde a ninguno de los que el Padre le ha dado. El creyente verdadero no puede perder su salvación. Entonces Juan está hablando aquí de otra pérdida, no de salvación, sino de los frutos de las labores en la iglesia. Y para entender esto nos ayuda a ver que en 3 de Juan 5, Juan usa esta misma palabra para describir la obra, la labor de Gayo y su amor demostrado a la iglesia. Gayo estaba obrando, estaba trabajando en amor para la edificación de la iglesia, estaba poniendo su vida por los hermanos y estaba produciendo un efecto. Los hermanos estaban creciendo, la iglesia se estaba edificando. Y esto es lo que siempre ocurre cuando en amor
nos ministremos el uno al otro en la verdad. La iglesia crece. Es lo que Pablo dice en Efesios 4:15, que hablando la verdad en amor, la iglesia crece en todos los aspectos en Cristo, en conformidad a Cristo. Y es la realidad que donde la verdad es proclamada en amor entre los creyentes de una iglesia local, esa iglesia crecerá. Pero en contraste, ¿cuál será el resultado donde la verdad no se proclama en amor? Donde hay amor, pero sin verdad. El resultado es que esa iglesia no crecerá espiritualmente, sino que sufrirá pérdida. Porque no hay nada que destruye una iglesia más rápido que la falsa enseñanza. Y la historia de la iglesia afirma esta realidad, que una vez que la falsa doctrina infiltra sutil y sigilosamente esa iglesia, esa denominación comienza su declive espiritual. Porque la falsa enseñanza trae divisiones, trae contenciones, pero sobre todo la falsa enseñanza busca edificar sobre otro fundamento que Cristo. En 1 Corintios 3, Pablo nos recuerda que hay un fundamento que ya está puesto, el fundamento de Jesucristo. Y es sobre ese fundamento y solo ese fundamento que la iglesia se edifica. Y Pablo explica que el resultado de edificar sobre otro fundamento que no sea Cristo es que los frutos de esas labores para el crecimiento de la iglesia serán consumidos como con fuego y sufrirás pérdida. Y esto fue el peligro de no vigilar para estos creyentes, porque en su afán, en su celo por el amor, estaban en peligro de recibir a estos engañadores en la iglesia. Y Juan ya nos ha dicho que estos engañadores niegan la verdad de Cristo. Es decir, no edifican sobre el fundamento de Cristo. Y el resultado de recibirlos en la iglesia sería que sufrirían pérdida. La iglesia sufriría daños, no crecería, no maduraría como antes. Y el problema es que la falsa enseñanza no solo afecta a los falsos maestros, es como gangrena que se expande a todo el cuerpo, es como las termitas que afectan toda la casa. Y cuando los falsos entran en una iglesia, no están contentos con nada menos que desmontar toda la casa, ladrillo por ladrillo, tornillo por tornillo, quitando todo de sobre el fundamento de Cristo para intentar edificarlo otra vez sobre otro fundamento vano. Y el resultado para esta iglesia que deja entrar a los falsos es que esa iglesia que en algún momento estaba sana, estaba creciendo, estaba floreciendo al permitir entrar a estos engañadores y su falsa enseñanza, esa iglesia pronto sufrirá pérdida de su madurez espiritual, de su santidad, de su piedad, de su verdad, y pronto se apagará su vitalidad. ¿Veis, hermanos, que no es amor el permitir que la falsa enseñanza entre en la iglesia? Porque la falsa enseñanza solo destruye. Al contrario, el verdadero amor vigila. El creyente que ama a sus hermanos vigila por la verdad y vigila en contra de los engañadores que quieren establecer otro fundamento que Cristo. Y Juan nos está llamando aquí a evitar esto, a vigilar para que evitemos este peligro. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Propongamos en nuestro corazón estudiar la verdad y conocer la verdad más
hoy que ayer, para que en el amor podamos vigilar por la verdad y no permitir que la falsa enseñanza entre, y así protegeremos la iglesia y promoveremos la edificación de la iglesia. Pero breve y finalmente, Juan nos da aquí una tercera razón por la cual el verdadero amor vigila contra la falsa doctrina. Y es el premio de vigilar. El premio de vigilar. Mirad versículo 8, dice: tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Juan nos proclama que debemos vigilar, que debemos evitar el peligro de la falsa enseñanza, porque hay un premio, hay un galardón que recibimos. Y esta palabra recibimos nos recuerda que hay otro que da este galardón. Nadie menos que nuestro glorioso y perfecto Señor. Y parece improbable e incluso imposible que pecadores como nosotros, corrompidos por el pecado, siervos inútiles que fracasamos diariamente, recibiríamos un galardón, una recompensa para nuestro servicio al Señor. Pero esta es la verdad que Cristo proclama y que los apóstoles afirman una y otra vez en las Escrituras, que hay un premio, hay un bien, siervo bueno y fiel. Sobre mucho te pondré, como Jesús nos enseña. Y es por pura gracia. Como Charles Spurgeon dijo, el Señor no nos paga por nuestro trabajo como si fuéramos asalariados o nuestra labor merecedora, pero según su gracia, Él recompensa a sus siervos fieles. Y aquí Juan nos recuerda que hay recompensa, pero quiere que esta recompensa sea abundante. Realmente esta palabra significa plena. Pero si no vigilamos, si no vivimos de acuerdo con la verdad, o si, como Pablo dice en 1 Corintios 3, no edificamos sobre el fundamento que es Cristo, sufriremos pérdida y no recibiremos la plena recompensa. Y por esto Juan nos dice: tened cuidado, vigilad contra los engañadores, no sea que por nuestra pereza y negligencia de esta labor de vigilar permitimos que los engañadores entren en la iglesia y nos mueven del fundamento de Cristo, y así no recibimos plena recompensa. Juan por esto nos llama a vigilar, para que la iglesia sea edificada y para que recibamos esta plena recompensa prometida por el Señor. Y Juan en este versículo nos ha mostrado que el verdadero amor vigila. Como un soldado en guardia toda la noche vigila contra esos ataques de gas que destruirán a sus compañeros, el creyente que ama a sus hermanos vigila contra los ataques sigilosos e insidiosos de los falsos maestros que amenazan la iglesia, que arruinan el crecimiento de la iglesia y que quitan la recompensa de la iglesia. Y el llamado para nosotros hoy es vigilar, es mirarnos a nosotros mismos para que conozcamos la verdad y podamos detectar lo falso y permanecer firmes sobre ese único fundamento que es Jesucristo. Esto es lo que hace el amor verdadero, para que la iglesia sea protegida y edificada y para que crezcamos en semejanza a Jesucristo para la gloria de su nombre. Señor Dios, te damos las gracias por estas advertencias de tu palabra,
Gracias por mostrarnos que el verdadero amor vigila ante la amenaza de la falsa doctrina. Ayúdanos, oh Padre, a ser diligentes en esta labor, aferrándonos a Cristo, estudiando a Cristo, rechazando todo lo que no está de acuerdo con Cristo. Danos valentía y sabiduría para enfrentar la falsa enseñanza y, Señor, protege tu iglesia. Somos tan débiles y necesitados. Fortalécenos por tu gracia, por tu espíritu y tu palabra, para que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo. Amén.